listos para presentar la palabra de Dios nuevamente. El tema de hoy que vamos a ver se titula La ruta hacia Canaán. Vamos a ver si se puede poner la presentación. Este tema vamos a ver los dos aspectos de cómo el pueblo de Dios en el tiempo bíblico iban a entrar a Canaán y no entraron en el tiempo previsto, en el momento en que Dios esperaba introducirlos. Y el Israel espiritual, que ahora somos nosotros en el tiempo del fin, también vamos a entrar a la Canaán, pero ahora celestial. Y como la misma forma que ocurrió con el pueblo de Israel ha pasado, ¿sí? Esta demora en entrar a Canaán. Y vamos a ver algunas citas de la palabra de Dios en el libro de Números, en el libro de Éxodo. Hay algunos pasajes que vamos a ver y que nos van a dar luz sobre lo que ahorita está ocurriendo en el pueblo de Dios y cómo nosotros podemos evitar estos errores que fueron escritos para nuestra advertencia, ¿verdad? Para enseñanza nuestra. Vamos a orar primeramente, vamos a hacer una oración para que Dios ilumine nuestra mente y corazón en el estudio de su palabra. Amante Padre Celestial, en este momento, Señor, de rodillas te pedimos tu Santo Espíritu. También a cada persona que a través de redes sociales y en radio está escuchando este mensaje, danos, Señor, el entendimiento de tu palabra. Cómo es que hace tiempo tu pueblo Israel no entró a Canaán como debió entrar pronto, y cómo esa lección nos muestra a nosotros qué debemos evitar, qué debemos hacer para no cometer el mismo error. Ayúdanos, Señor, a amarte, a obedecer tu voz y estar dispuestos siempre a que nos corrijas y endereces nuestros pasos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a presentar primero algunas estadísticas que se encuentran en esta página adventiststatistics.org. Esta página está en internet, la pueden revisar y como saben, ahorita ya son 15 divisiones alrededor del mundo. Hace poco eran 13, pero se abrieron dos nuevas hace algunos años. Y a nivel mundial entran a la iglesia adventista alrededor de 1.260.000 personas a nivel mundial, pero salen 536.000. Esto significa que si entran 12, van a salir 5 o 6, ¿sí? De la iglesia. Y somos alrededor de 7.200 millones de habitantes en el mundo. La población adventista ahorita ya está llegando a los 22 millones de miembros de iglesia. Y si alguien preguntara a cuántas personas nos toca por adventista evangelizar en el mundo, esta es la respuesta: 364. Así que no es un blanco de iglesia o de distrito. Vamos a poner 80 del distrito o 50 por iglesia. No, por persona, a como está el mundo, nos corresponde ¿cuántas? 364. Así que imagínense, más que eso debemos hacer, ¿verdad? Pero esto al menos es bueno que cumplamos ante Dios, porque esto es lo que es la cantidad del mundo y cantidad de adventistas. En Interamérica, la división interamericana, quiero que miren aquí una parte. Se ganan al año 421.000 personas, pero se pierden 294.000 a nivel división. Así que imagínense, entran poco más de 400.000, salen de la iglesia 200.000. Unión Mexicana del Norte, miren aquí otras citas. Entran o se ganan al año alrededor de
6,400, pero salen 2,000. Entonces, están entrando a la iglesia, convirtiéndose, entendiendo la verdad, pero también están saliendo. Y la pregunta es, ¿por qué salen o se apartan de la iglesia adventista las personas? ¿Que no es la iglesia que presenta los 10 mandamientos y el testimonio de Jesús? ¿Por qué razón algunos se van? Vamos a ver. Se borran de los libros de la iglesia por muerte. Bueno, eso es inevitable. Hay cierta cantidad de personas que mueren al año. Por apostasía. Estas personas, quiero decirle que están mejor de muchos que están en la iglesia pero que no aman a Dios. Dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, te desecho, te voy a vomitar. Así que Dios prefiere que seamos sinceros. ¿Queremos estar en el mundo? Vete, llénate del mundo, pero ahí sabes que estás mal. ¿Y en la iglesia estás? Bueno, debes estar, pero totalmente consagrado a Dios. Algunos por traslado a otros lugares, solamente cambian la feligresía. Se van de la iglesia también por falta de alimento. Palabra de Dios. No debe haber ni un solo predicador adventista que presente muchas palabras y poco palabra inspirada. Debe haber mucho palabra de Dios y poco palabras humanas, ¿sí? Entonces, ha habido casos en que son mensajes que se cuentan historias, anécdotas y tantas otras cosas, pero citas bíblicas, 3, 5, si acaso 10 citas bíblicas. Y del espíritu de profecía también poco. Debemos tener suficiente y casi nada más repetir lo que aquí está dicho, ¿verdad? Mucha palabra de Dios, mucho alimento. Ahora, algunos se van de la iglesia por falta de testificar, falta de ejercicio. Van a la iglesia, estudian la Biblia, oran, cantan, van a campamentos, pero no predican el evangelio. No hacen nada por los que no conocen de la verdad de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si alguien come y come y come y come, pero nunca hace ejercicio? Pues se engorda, le da diabetes, le va a doler el estómago incluso y puede provocarse un infarto. Eso es lo que ocurre espiritualmente con los que leen mucho la Biblia, oran, se reúnen mucho en la iglesia, pero no van por traer a los que no conocen la verdad. Esa es una razón muy importante. Seguir a hombres y no a Cristo. Hay problemas con algunos dirigentes, apostatan, y pues los demás, como era alguien de confianza, lo creían alguien que sabía mucho, se van con él o con ella. Falta de identidad adventista y porque no se forman discípulos, se forman miembros de iglesia. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Si alguien deja la iglesia adventista, ¿a qué otra iglesia puede unirse? ¿O tiene opción de unirse por causa de la verdad? No hay opción. No hay opción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la iglesia adventista presentamos lo que es la palabra de Dios, todo lo que Dios ha revelado aquí en esos escritos inspirados. Nos enseña que Cristo viene por segunda vez, la importancia de obedecer los 10 mandamientos, de cuidar nuestro cuerpo, la reforma pro salud. ¿Qué otra iglesia va a enseñarle algo más que esto? No hay opción. Según en Apocalipsis está el pueblo remanente, la bestia, el falso profeta y el dragón, que representan Satanás, el papado y el protestantismo que está siguiendo también el papado con el espiritismo, la creencia de que los muertos siguen vivos y la falsa santidad del domingo. Así que solamente estos dos grupos van a ver. Y por eso es importante que entendamos qué pasó con el pueblo de Israel, para evitar que en nuestro caso, al menos en nuestro caso personal, suceda. Israel estaba esclavo, así que necesitaban salir. Dios, por la fe de los papás de Moisés, Amram y Jocabed, por evitar que muriera el niño, lo protegieron en la medida de lo posible y Dios honró ese cuidado y esas oraciones.
Y Dios se presentó a Moisés y le dijo: he visto que mi pueblo está gimiendo por la esclavitud. Y el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Ven ahora y te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Esto está en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Ahora, ¿qué dijo Moisés? Sí, Señor, voy a ir a sacar a tu pueblo. Así dijo. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Señor, pero mejor envía a otro. Es que yo tuve problemas en Egipto. ¿Por qué había huido de Egipto Moisés? Había matado a un egipcio. Imagínense que quiere regresar a Egipto. Lo van a matar. ¿Quién habría querido regresar donde tuvo un delito de asesinato? Bueno, Moisés tuvo muchas objeciones, pero Dios dijo: tú vas a ir. Tú vas a ir. Y en un principio Dios no quería que fuera Moisés y Aarón, debía ir a Moisés solamente, pero como Moisés dijo: es que no soy bueno para hablar, bueno, Aarón va a hablar por ti. Y ahí va Aarón con él. Pero vemos que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Hasta que Dios manda las 10 plagas, mueren los primogénitos de Egipto y sale el pueblo de Israel. Aquí está la geografía, ¿sí? Esta parte de la parte verde es donde estaba el pueblo de Israel y tenían que cruzar todo el desierto hasta llegar aquí. Esta parte es la playa de Nueva y aquí tenían que cruzar para acá. Ahora vean, ¿qué es lo que hace Dios? En vez de seguir la ruta hacia Canaán, que tenía que ser hacia arriba, Dios los lleva hacia abajo, por el desierto. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto, porque si llegaba directo a Canaán, ellos les iban a hacer guerra. Y estos eran esclavos que estaban huyendo, estaban saliendo de sus amos. Así que los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso. ¿Por qué Dios no envió directo a Canaán al pueblo de Israel? Porque no estaban preparados. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí de casualidad ha estado en el ejército alguna vez? ¿Nadie? ¿O han visto películas del ejército? ¿Cómo entrenan los soldados? Yo tuve un amigo que estuvo en la Fuerza Aérea aquí en México, en Toluca, y él me contaba que todas las mañanas se levantaban a las 4:30 de la mañana y corrían 10 kilómetros. Luego a desayunar y hacer otras actividades. Eso era todas las mañanas. ¿Cuántos podemos aguantar correr 10 kilómetros? Ahora yo les quiero decir algo. Todos los soldados, antes de enviarlos a la guerra, tienen un tiempo para prepararse. ¿Saben por qué? Porque en la guerra se necesitan músculos fuertes. Y no solamente músculos fuertes, se necesita un carácter que no se rinda. Yo estuve en Estados Unidos hace tiempo y allí un hermano, un amigo, me comentó cómo cuando pasaron a Estados Unidos de manera ilegal, pues algunos se quedaban, señoras o señores ya grandes que no podían caminar mucho. Iba una señora cerca de él y dijo: no, ustedes vayan, yo aquí me voy a quedar. Hacía mucho sol, se iba a quedar, se iba a morir, no había nada, era puro desierto. Pasan por el desierto algunos. Y dijo: no, usted no se va a quedar ahí, se va a morir. Y él la cargó, y la llevó mucho tramo y prácticamente le salvó la vida, porque muchos quedan así. El pueblo de Israel no podía enfrentar a sus enemigos porque estaban débiles y desanimados, no tenían capacidad para confiar en Dios todavía. Así que, mis queridos hermanos, cuando nosotros tengamos situaciones difíciles, no debemos sentirnos mal o renegar si Dios nos lleva por un pasaje triste de pruebas, porque necesitamos fortalecer la fe. Necesitamos fortalecernos física, mental, espiritualmente. Así que ahí está Canaán, Gosén, Pitón y Ramesés, y Dios los llevó
por abajo, miren. Debían irse hacia arriba, pero no, Dios los llevó por abajo. Y allí va el pueblo de Israel caminando, día tras día. Allí no iban en autobús, no iban en avión. Imagínense caminar en el desierto. Más de 1 millón de personas con sus animales, los patos, las ovejas, las vacas, los perros. Imagínense cómo era eso. Pero Dios los llevó ahí por misericordia y por amor. Así que cuando estuvieron allí en la playa Nuweiba, se quedaron ahí entre el mar y atrás supieron que venían los egipcios ya persiguiéndolos. A cada lado de esa playa está un pilar, del otro lado estaba uno, pero lo quitaron los árabes, donde el rey Salomón los puso y puso las palabras Egipto, muerte, Jehová, Moisés, dando a entender que esa es la zona donde Dios libró al pueblo de Israel y cruzó por el mar en seco. Ahí está los estudios de Ron Wyatt cuando hizo hacia abajo ondas sonoras, a ver qué tan hondo estaba, y esa parte del mar estaba como como un puente de pura arena. Y allí, miren, ahí está el fondo del mar, están parte de los herrajes de bronce de el faraón, que fueron ahogados todos, ¿sí? Así que esta era la playa. Imagínense más de 1 millón de personas ahí con sus animales y niños y todo. Y por esta parte, la parte de atrás, iba a llegar Faraón. Y se puso aquí Faraón, pero aquí se puso la nube entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. ¿Y la nube quién era? ¿Se acuerdan? ¿Quién era la nube? Cristo. Cristo era la nube que los seguía, que los protegía, el ángel de Jehová. Ahora vean lo que dice Patriarcas y Profetas, página 254. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas de guerra y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada de servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, rebaños y manadas. Así que al dirigirlos por el Mar Rojo, Dios se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Dios tuvo misericordia de ellos, porque si lo hubiera llevado hacia arriba, hubieran sucumbido. Cruzan el Mar Rojo, viene otra prueba, no hay agua, Dios les da agua. Y esta es la peña de donde fluyó agua. Esta es una fotografía tomada, ahí es cerca del Mar Rojo, donde esa piedra se partió y fluyó agua así hacia arriba como fuente, como manantiales, y las piedras que están alrededor están erosionadas como cuando cae agua de una cascada. Pues imagínense, para dar de beber a más de 1 millón de personas y sus animales, ¿cuánta agua debió salir? Pero Dios suplió las necesidades de su pueblo. Dios los estaba guiando. Ahora, Números capítulo 13, versículo 1 y 2. Dios le dice a Moisés: envía algunos hombres para que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviaréis un príncipe de cada tribu. Ahora noten, ¿quién debía ir de cada tribu? Un príncipe, no cualquier persona, que era un príncipe, uno de los más importantes de la tribu, ¿verdad? Que dirigían esa tribu, el representante. Así que los envió Moisés y les dijo: miren, van a observar la tierra, díganos todo lo que vean, cómo es la tierra, los árboles, los frutos, las personas, díganos todo. Así que esforzaos y tomen frutos del país porque queremos probarlos, queremos ver cómo es el país. Así que era el tiempo de las uvas, dice Números 13, 17 al 25. Y fueron y llegaron allí, entonces los espías estuvieron viendo la tierra, vieron las ciudades, vieron los frutos y se trajeron de allá con un palo
Un racimo de uvas, imagínense el tamaño del racimo de uvas que 2 hombres con un palo tuvieron que traerlo. Y también trajeron granadas, higos, y reconocieron la tierra 40 días. ¿Un mes? Más de un mes. 1 mes y 10 días más o menos, ¿verdad? Así que llegaron y todo el pueblo vio, mira qué uvas, qué granadas. A mí me encantan los higos. Lástima que no siempre se consiguen. Es más, en las tiendas no se venden, solamente higos secos. Y bueno, se echan, tienen poco tiempo los higos para conservarse frescos, ¿verdad? A menos que sean en el refrigerador. Las uvas, qué deliciosos. Y llegaron y todo el pueblo vio y dijo, qué uvas tan grandes. Mira esas granadas. Y estaban viendo, pero empezaron a hablar. Miren lo que pasa. Números 13, del 17 al 33. Dijeron los espías, llegamos ahí y es una tierra que fluye leche y miel. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa tierra que fluye leche y miel? ¿Que ahí había ríos de leche? ¿Ríos de miel? No. Hay mucha gente que cree que por eso hay que tomar leche, pues tierra que fluye leche y miel. Pero no es eso. Tierra que fluye leche y miel significa una tierra que produce mucho, que es abundante, no que hay mucha miel y leche allí. ¿Sí? Por ejemplo, para que las vacas den suficiente leche, ¿qué debe haber? Pues suficiente avena, suficiente pasto, ¿verdad? Eso significa. Ahora, el pueblo se llenó de entusiasmo al ver esos frutos y dijeron, vamos a conquistar esa tierra, vamos a entrar, Dios nos la va a dar. Pero miren lo que pasa. Patriarcas y Profetas, página 360. Poco después de describir la hermosura y fertilidad de la tierra, todos los espías, ¿cuántos eran los espías? 12 espías, menos 2 de ellos, es decir, 10, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas que había en las distintas partes del país y dijeron que las ciudades eran muy grandes y amuralladas, que el pueblo que allí viviera era fuerte y que sería imposible vencerlo. También dijeron que habían visto gigantes, hijos de Anac, en aquella región y que era inútil pensar en apoderarse de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Saben que siempre que Dios quiere hacer cosas grandes en su pueblo, vienen unos como estos espías y dicen, no, es que hace mucho calor, no, miren, es que es mucho dinero, no, y luego ¿qué vamos a hacer? Siempre hay excusas para no hacer la obra de Dios. Y estas excusas, estas dificultades, las presenta Satanás a través de personas incrédulas, así como estos espías. Ahora miren, el pueblo quería ya conquistar, pero escucharon a los espías y dice que la escena cambió. Mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos por un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. Díganme, ¿de qué los había librado Dios antes? ¿Del faraón? Se había abierto el mar rojo, no podía pensar el pueblo de Israel, pues ¿qué no va a hacer acá con estas naciones? Dios nos puede librar. Pero muchos empezaron a tener miedo. Le creyeron a los 10 espías incrédulos y dijeron, es cierto, no podemos conquistar eso. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. No recordó cómo milagrosamente Dios lo había librado de sus opresores. Hizo caso omiso de Dios, es decir, lo ignoró y actuó como si dependiera únicamente del poder de las armas. En su incredulidad, miren lo que pasó.
los israelitas limitaron el poder de Dios. ¿Qué es lo que limita el poder de Dios en mi vida? Mi incredulidad. Porque Dios es poderoso. Pero cuando yo soy incrédulo, Dios detiene su poder sobre mí. Así fue con los israelitas. Y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Acusaron a sus jefes de engañar al pueblo y de atraer tribulación sobre Israel. Se elevó un llanto de angustia que se entremezcló con el confuso murmullo de las voces. Ahora yo quiero que miren esta escena, porque esta escena se sigue repitiendo en el pueblo de Dios. Por un lado, la minoría que habla del poder de Dios, de la fe, de lo que Dios puede hacer en su pueblo, y la mayoría, 10 espías, que dicen, no podemos, Dios no nos puede ayudar, nosotros somos inútiles, ellos son más fuertes que nosotros, desconfiando del poder de Dios. Yo he estado en iglesias, en lugares donde les pregunto, ¿cómo está haciendo la obra misionera? Y me dicen, pues estamos dando estudios bíblicos. ¿Y qué más está haciendo? Pues estamos reuniéndonos en la iglesia de oración y así, y algunas cosas. Y yo les pregunto, ¿y hay un programa de radio aquí, una estación de radio donde estén predicando? No. Aquí cerca está la cárcel, ¿qué está haciendo la iglesia por la cárcel? No, pues nadie está yendo. Aquí está el hospital, ¿qué está haciendo la iglesia en el hospital? Hay un centro de rehabilitación, hay un asilo de ancianos, hay un orfanatorio. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Pues nada. Y saben, hermanos, hay un sinfín de cosas que podemos hacer para la gloria de Dios y presentar la palabra de Dios de muchas maneras, pero la incredulidad limita el poder de Dios. ¿Por qué no pedimos en grande y hacemos cosas grandes para Dios? Porque hay poca fe. Es que no hay dinero. ¿Y quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Yo estando en Ecuador, yo estuve orando porque allá había una necesidad grande de hacer obra misionera y le dije, Señor, ayúdanos, necesitamos que nos mandes o tengamos 4,000 conflictos de los siglos para distribuirlos, para hacer obra misionera, cable, proyector. Y Dios me envió la persona para conseguir los 4,000 conflictos de los siglos. Queridos hermanos, en la Biblia hay una parte que dice, pedid y se os dará. Pero hay otra parte que dice, se os dará medida llena, abundante. ¿Saben cuando Dios da en grande? Cuando es para su honra y su gloria solamente. Ahí Dios da a manos llenas. Da y da y da, porque es para que su obra avance. No debemos limitar el poder de Dios. Esto pasó con el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel no pudo entrar a Canaán. ¿Cuántos años tuvo que estar caminando en el desierto? 40 años, Números 14:34. Así como estuvieron 40 días los espías allí y desconfiaron de mi poder, van a estar 40 años. Pero ¿qué pasó en esos 40 años en el desierto? Murió la generación de incrédulos. Y a la tierra de Canaán solamente entraron Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque hubo en él, hablando de Caleb, dice, otro espíritu y decidió ir en pos de mí, Caleb y Josué. Yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora vamos a resumir. ¿Por qué Israel no entró en Canaán en el tiempo previsto? Miren aquí a las partes. Falta de fe, incredulidad. Veían las dificultades, los problemas, pero no veían a Dios. No se acordaban de lo que Dios había hecho por ellos. Quejas y murmuraciones. Cuando una persona empieza a desconfiar de Dios, ¿sabe cuál es la primera cosa que empieza a hacer? A criticar a otros, quejarse de otros, a hablar chismes de otros. Una persona que ama a Dios y constantemente está haciendo su voluntad, ¿cree que va a tener tiempo de hablar de otros? ¿Para qué? ¿De qué sirve hablar de otros? Hay que hablar de Cristo.
Hay que hablar del poder de Dios. Hay que hablar de lo que se necesita hacer. Y va a faltar tiempo aún. Trazar sus planes conforme a los poder humano y no al poder de Dios. Nunca debemos trazar planes conforme a lo que yo puedo hacer. Debemos hacer los planes conforme a lo que Dios puede hacer. Despreciar a los siervos de Dios. Siempre cuando viene esto, a quien se empieza a echar la culpa son a los que de verdad están llevando la palabra de Dios, los que están dirigiendo en el pueblo de Dios, a ellos se la empieza a culpar. Confiar en la mayoría. Esta es una cita importante. Vamos a leer en Éxodo. Déjenme ver la cita. Bueno, no recuerdo la cita, pero hay una parte que dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. La opinión de la mayoría no siempre es la opinión de Dios. Y esto ocurrió con el pueblo de Israel. Como 10 de los 12 espías decían una cosa, decían, ellos tienen que estar correctos. Pero Josué y Caleb tenían la razón, aunque la mayoría no. Éxodo 23:2, gracias. Es correcto. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Si hay algo que Dios aborrece, es lo que hoy conocemos como bullying. Alguien se empieza burlado a hacer menos de otra persona y otros le siguen la corriente y empiezan a despreciar a esta persona. Actuar como las otras naciones y falta de consagración. Ahora miren, ¿por qué Israel no entró a Canaán en el tiempo previsto? Por estas razones. Y ahora vamos a hacer un repaso. ¿Por qué no ha venido Jesús? ¿Por qué se demora la venida de Jesús? ¿Por qué? Así como el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, pero no entró por su falta de fe, incredulidad, porque siguió la opinión de la mayoría. Así Jesús iba a venir en el tiempo de Elena de White, 1888, por ese tiempo. Pero el pueblo adventista no escuchó un mensaje de Dios que llegó a través de dos personas, Waggoner y Jones, mensaje de la justificación por la fe, y no hizo lo que debió hacer, que Dios le indicaba, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón y perdonar a sus hermanos, y unirse en llevar a otros la luz del evangelio. Hubo conflictos, hubo problemas, hubo contiendas. Y aquí menciona, ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Esto está en el libro Maranata, el Señor viene, página 62. ¿Qué significa que es condicional? Que depende y es conforme a lo que el hombre o el pueblo de Dios obedezca o no obedezca las indicaciones de Dios, ¿sí? Un ejemplo es la profecía sobre Nínive. Todo el pueblo se arrepintió y Dios se apartó del mal que estaba destinado a hacerles, porque se apartó del mal. Y puede suceder lo contrario también en el caso del pueblo de Dios. No solemos de esperar la venida de Dios, sino apresurarla. Y vean lo que dice. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Si la iglesia hubiera hecho ¿qué? Su obra como el Señor le ordenaba. Esta es una fotografía del hermano Rubel en Tijuana en 2013, 2014. Es un centro de rehabilitación. Este hermano, Dios lo rescató
de estar totalmente atrapado en el alcoholismo. Y él lo rescató y él se puso a predicar el evangelio. Dios le iluminó la mente. Dios le quitó ese hábito y puso en orden su familia. Y en el tiempo que yo estuve allá, era uno de los dirigentes de la iglesia, el primer anciano. Hermanos, Dios va a estar trayendo personas rescatadas de muchas formas para cumplir esta misión de predicar el evangelio. Y en 1844 dice, si después de esto los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en su providencia de Dios, la providencia que Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel, proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra de Cristo y Cristo había venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. ¿Qué pasó en 1844? Muchos dijeron, Cristo no vino, esto era una mentira, y se fueron más al mundo. El pequeño grupo que estaba pegado a lo que dice la palabra de Dios, vieron, no puede estar mal el cómputo de tiempo profético. Y vieron que el error era en la conclusión de lo que es purificar el santuario. Miller fue uno de los que empezaron esta predicación, pero no vio la siguiente obra, el mensaje del tercer ángel. Dice, muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el periodo de duda e incertidumbre que siguió al chasco. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. ¿Cómo fue estorbada la obra? Miren, estamos en un momento en que el pueblo de Dios se le va a quitar todos los privilegios del gobierno. Cuentas de banco, templos, hospitales, escuelas, trabajo, todo se nos va a quitar. A la iglesia de los testigos de Jehová ya se le quitó todo en Rusia. Y los adventistas siguen. ¿Saben por qué? Porque creen que nosotros somos fundamentalistas. Y es correcto, somos fundamentalistas. Si vemos que en la Biblia dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el séptimo descansó, nosotros creemos son 6 días literales. Aunque la mayoría diga, no, son días que significan 1000 años cada día. Y un fundamentalista cree exacto lo que está escrito, porque es palabra de Dios, no cree la opinión de la mayoría. Pronto va a venir esto, pero esto no va a ser lo que va a ocasionar una ruptura entre los infieles en el pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 93 dice, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que primero que van a hacer los que van a apostatar en la iglesia adventista? Van a rechazar los escritos inspirados de Elena de White. Van a negar su fe en eso. Van a decir, no, tengo la Biblia, con eso es suficiente. No ocupo a Elena de White. Esos escritos no son importantes. Y si no dicen así, por sus hechos lo van a demostrar al desobedecer y no querer hacer caso a salir de las ciudades, la reforma pro salud, la reforma en el vestir y todo lo que Dios nos ha dado con detalles para obedecer ahorita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 76. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. 3 cosas. Incredulidad. Esto tiene que ver la persona con Dios. Murmuración. Chismes. Personas con personas. Y rebelión. ¿Rebelión a qué? A obedecer lo que Dios decía. Rebelión a seguir las indicaciones también que a través de Moisés y Aarón se daban. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel, nosotros, en la Canaán celestial. En ninguno de los 2 casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años.
¿Qué es lo que aún evita que venga Cristo, hermanos? Ahí está la respuesta. Israel, Dios le pone un profeta, Moisés. Adventistas, Dios pone un profeta, Elena de White. Israel sale de Egipto, los adventistas salen de muchas denominaciones. Israel sufre un desánimo, un chasco en el Mar Rojo cuando ve que viene el ejército de Faraón para destruirlos. Los adventistas sufren un chasco el 22 de octubre de 1844. Israel se goza en la victoria al ver que son destruidos sus enemigos. Los adventistas se gozan en la verdad sobre el santuario celestial. Dios le da sus leyes a Israel en el Sinaí. Dios le da sus verdades distintivas al pueblo adventista. ¿Cuáles son las verdades distintivas? El santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los 10 mandamientos, entre otros. La reforma pro salud. 2 espías dan el mensaje en Israel. 2 siervos, Waggoner y Jones, dan el mensaje de justificación por la fe en los adventistas. La mayoría lo rechaza en Israel. La mayoría lo rechaza en los adventistas en Minneapolis, Minnesota, 1888. ¿Pudieron entrar a Canaán, Israel? Pudo venir Jesús acá con los adventistas. 40 años tuvieron que estar en el desierto, el pueblo de Israel. Nosotros ya no son 40 años. ¿Cuántos años son? 132 años que estamos en el desierto todavía, vagando. Y ya debió venir Jesús. Entran a Canaán solo 2, Caleb y Josué, fueron los israelitas. ¿Quiénes van a entrar al cielo en el pueblo adventista? Los que a la ley y al testimonio guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, la Biblia, el espíritu de profecía. ¿Se dan cuenta? Si subsistimos en el gran día de Dios, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y toda contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del Señor. Cada día con Dios, dice ahí. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 211. Y queridos hermanos, esta es la solución que Dios quiere que tenga todo su pueblo en todo el mundo desde hace tiempo. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios a salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. ¿Qué es lo que hace que en una iglesia haya críticas, haya chismes, haya contiendas? Que la iglesia no está activa predicando el evangelio y ganando almas para Cristo. Eso es lo que pasa. Cuando en la iglesia todos, desde el más chiquito hasta el más grande, están activos en la obra misionera, trayendo otros a Cristo, nunca van a tener tiempo para mirar quién tiene errores, defectos o problemas. Nunca. Y esto ha mantenido al pueblo de Dios vagando en este desierto de pecado, este mundo, por tantos años. Antes, queridos hermanos, las reuniones para estudiar la palabra de Dios en el tiempo de Elena de White, ponían carpas como hoy son las carpas de circo, y ahí se quedaban por 3 o hasta 4 o 5 semanas, todos los días predicando. Hoy, ¿cuánto tiempo dura una campaña de evangelismo? Una semana o a veces es de media semana, ¿verdad? Y es un ratito. Miren, se llenaban. ¿Sabían que en esas campañas llegaban de 1 o 2 días de distancia de tren otras personas para escuchar la palabra de Dios? Dios quiere que vuelva ese reavivamiento, esa fe, ese deseo de conocer la verdad y que muchos al escuchar la palabra lloren, se constriñan, se enternezcan por el mensaje de salvación que Dios está dando. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de bodas,
tengo quizás el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. ¿Y qué es lo que Dios le reveló a su sierva Elena de White de lo que íbamos a enfrentar? Los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas. Y quiero explicarles algo. Todo adventista, toda persona que va a entrar al reino de los cielos va a pasar por estas pruebas. Número 1, el amor al dinero. Dios nos va a probar para que se vea que no amamos nada el dinero, que amamos más a Dios que el dinero. El amor al trabajo, el amor a la familia, que yo amo más mi familia que a Dios y por eso me aparto de Dios. Mucho cuidado. El amor a mi reputación. No, ¿qué va a decir la gente? Me va a ver mal, va a pensar que estoy loco. No debemos amar eso ni buscar eso. Mi nombre, mi yo, debe ser destruido. El amor a la comodidad. Qué a gusto estar en casa, con aire acondicionado, tomando agua de coco fresca, a gusto. ¿Para qué salir? ¿Para qué? Puedes tener un accidente afuera, dicen que están robando mujeres, están asaltando personas, robando niños. No, ¿para qué andar casa por casa? Ahorita todos debemos estar en casa, no hay que salir, no hay que hacer nada. Amor a la comodidad, vergüenza al qué dirán. Pues debemos vencer estas pruebas si queremos estar en el reino de los cielos, hermanos. Pero nuestras ligeras aflicciones, que solo duran un momento, obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de gloria, con tal que no miremos las cosas que se ven, porque estas son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. He procurado traer un buen informe, y algunos racimos de Canaán, por lo cual muchos quisieran apedrearme, como la congregación amenazó hacer con Caleb y Josué por su informe. Pero os declaro, hermanos y hermanas, en el Señor, que es una buena tierra y bien podemos subir y tomar posesión de ella. Elena de White fue llevada al cielo y estando allí le dijo al ángel: déjame mejor aquí, ya, aquí déjame. No, tienes que volver. Tienes que volver a la tierra y tienes que contarle a los tuyos de esto. Y cuando llegó Elena de White, se sintió tan triste. Y miren, en el tiempo 1900, 1890, el mundo ¿cómo estaba? No estaba contaminado como ahora. No estaba tan deforestado como ahora. Había más naturaleza, estaba más limpio el aire. Y le pareció lóbrego el planeta a Elena de White porque había visto algo mejor. Había visto el cielo, los árboles, las flores, los campos hermosos, los animales. Era un lugar maravilloso y no quería irse de ahí Elena de White. Ahora miren, vean lo que vio. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud. ¿Han visto una mesa de 1 kilómetro? Yo ni siquiera de 500 metros. Pero esta mesa era de kilómetros. Pero nuestra vista abarcaba toda la mesa. Imagínense qué calidad de vista tenía, la que vamos a tener en el cielo. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió: todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió: debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso. Primeros Escritos, página 19. ¿Y saben algo, hermanos? Quizá pensamos poco en el cielo, por eso hay a veces problemas. Quizá nos imaginamos poco esa vida perfecta que Dios nos está dando y preparando. Y cuando vemos debajo del sol, ¿qué hay de bonito aquí?
injusticia, contaminación, egoísmo, maldad. No hay nada. Por eso Dios nos invita a ver, como dice el canto, más allá del sol, más allá del sol. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice segunda de Pedro capítulo 3. El día del Señor vendrá como ladrón, y entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cuál es el mensaje, mis hermanos? Desechar todas las disensiones, las contiendas, ocuparnos de tiempo completo en la medida de lo posible en llevar a otros la luz del evangelio, meditar en el cielo, hablar con Dios, pedirle que corrija y quite totalmente mis defectos de carácter. El pueblo de Israel pudo entrar a Canaán, pero tuvo que caminar 40 años en el desierto por su incredulidad. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Cristo ya quiere venir. Jesús ya desea librarnos de este oscuro mundo de pecado, pero Él dice: hijo, tienes una obra que hacer. En la medida que tú llevas otros al conocimiento de la verdad, tu carácter va a ser perfeccionado, tu vida va a ser purificada. En la medida que tomas mi palabra y te alimentas de ella, mi carácter se va a reflejar en ti. Dios quiere, hermanos, que ninguno de nosotros estemos fuera de Canaán. Qué terrible sería, imagínense, 10, 20, 40 años en la iglesia y después afuera del cielo. Va a haber casos así, porque algunos no perseveraron, se rindieron, se cansaron. Dios quiere que nos mantengamos firmes en la fe que nos ha dado. Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a arrodillarnos y pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos evite tener los errores que tuvo el antiguo Israel. Que en el nombre de Jesús nunca nuestra boca hable disensiones, contiendas con nuestros hermanos, nuestro prójimo, y que nuestro corazón esté comprometido con la obra de ganar almas para Cristo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por este mensaje que nos enseña cómo el pueblo de Israel tuvo que caminar 40 años en el desierto antes de entrar a Canaán por causa de la incredulidad, por causa de murmuraciones y su falta de fe, por causa de su rebelión a tu palabra. Dios mío, lo mismo está pasando ahora con tu pueblo. Hace más de 100 años que Cristo debió venir, pero no vino. Y tú esperas todavía un pueblo que refleje tu carácter, un grupo de hijos tuyos que sean obedientes a tu palabra en todo sentido. Oh Dios, oramos para que tu Santo Espíritu descienda sobre cada persona que en este tiempo se está preparando y está pidiéndote, oh Dios, con fervor, que corrija sus defectos de carácter. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos solos. Quita de nosotros el egoísmo, la mundanalidad, la incredulidad, el amor a la comodidad, el amor a uno mismo, y pone en nosotros el sentir que tuvo Cristo, que Él, siendo Dios, se despojó de todo para fin de salvarnos. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.